Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la mesilla de noche. En el vídeo de hoy vamos a hacer un wrap-up, un nuevo wrap-up que va a comprender las lecturas de los meses de abril y de mayo. Bueno, yo voy a empezar con la primera lectura, que es Ichi the Killer, la serie completa, es decir, del volumen 1 al volumen 10. Volumen 10 que he de reconocer que me lo leí en la FNAC porque no podía aguantar. Ichi the Killer es un manga que está ambientado en el barrio rojo de Japón, con toda la mafia, con una serie de asesinatos, una trama policíaca y de intriga, donde el principal protagonista es este Ichi, un joven traumado por una serie de experiencias que vivió en el instituto. Una historia bastante dura, cruda y gore, pero no por ello menos interesante. Hablando de gore, yo me he leído I Hate Fairyland de Scotty Young, tanto el dibujo como lo que es el guión. La verdad es que no sabía muy bien qué esperar, yo creo que ha salido algo bastante chulo, es una obra que mezcla un poco el gore más puro y duro y lo más bestia que te puedas imaginar, con la estética que es como mucho más infantil, más aniñada del propio Scotty Young. Y sinceramente no puedo decir mucho más, realmente son creo que 5 o 6 números, creo que lo va a continuar, por lo menos tal y como deja el final del primer tomo. La verdad es que tengo muchísimas ganas de seguir leyéndolo porque me ha dejado con ganas de más. Mi siguiente lectura del mes son los mangas de Hanzo, el camino del asesino, en este caso hasta el tomo 9, el tomo 10 me lo estoy leyendo actualmente. Realmente de este manga lo único que puedo decir, y es lo mismo que digo siempre, es que para leerlo hay que meterse de lleno, o sea, hay que tener los 10 tomos, tomárselo con calma porque aparecen muchos personajes, toda una serie de sucesos históricos, lo que es bastante interesante. Te cuenta la historia de Hanzo, el mejor ninja de Iga, y la relación que tiene con Yoshitsune, con uno de las figuras más importantes de lo que viene a ser la historia japonesa. Son tomos muy gordos. Son tomos muy gordos. O sea, no es un manga para leerse en una tarde. No, hay que ir poco a poco y sobre todo no hay que dejar mucho espacio entre unos y otros. Quiero recalcar una cosa, y es que me fastidió un poco que justo en el volumen número 8, en el 8 o 9, fue cuando pusieron finalmente un resumen de lo que había pasado hasta el momento y unas pequeñas imágenes con todos los personajes, que quieras que no es una ayuda. Yo también me leí el primer volumen de The Wonder Woman Chronicles, que son 3 tomitos que han sacado con las historias principales de Wonder Woman, las que editaron en los años 40, y la verdad es que me gustó bastante. Creo que la gente por un lado las tiene como muy mitificadas, creo que es como, oye, como es el clásico, es más denso, es más no sé qué, y yo creo que simplemente hay que ir sin ningún tipo de expectativa y olvidadas también. Sí, bastante olvidadas realmente, pero porque tampoco se han reeditado. Entonces yo creo que simplemente hay que ir sin muchas expectativas, teniendo en cuenta el contexto histórico al que te estás enfrentando, porque hacen muchísimas referencias a la Segunda Guerra Mundial, al tema del racismo, al tema al machismo, pero entendido en ese contexto. Claro, al adoctrinamiento de los niños, a la compra de bonos del Estado. Entonces yo creo que hay que entenderlo, hay que tener eso muy claro desde un primer momento, y a partir de ahí simplemente tomártelo como unas tiras cómicas, unas aventurillas de unas pocas páginas que al final realmente pues, se regalaban con alimentos, o se regalaban dentro de periódicos un poco más grandes, o sea, simplemente eran entretenimientos. Mi siguiente y última lectura en cuanto a cómic de este mes fue Kei, Crónica de una Juventud, de los mismos autores que Hanzo, y en este caso también es una historia ambientada en ese finales del periodo Edo, de un hombre que va en busca de su mujer, que se piensa que es prostituta, y he de decir que este es muchísimo más ligerito que el de Hanzo, y la verdad es que personalmente sus protagonistas me parecen muchísimo más carismáticos. Pasó una serie de cosas que yo empaticé muchísimo más y sentí muchísimo más. Yo lo recomiendo bastante porque te adentras primero en un periodo histórico japonés, te permite conocer ese periodo histórico, cómo eran las gentes, cómo vestían y demás, y a la par pues es una historia interesante que enganche, que te deja con esa intriga de si la encontrará o no la encontrará. También me leí el de Civil War Preludio, que creo que en el vídeo anterior ya dije que me lo acababa de comprar, así que realmente tampoco es una excesiva novedad. Ya me lo había empezado a leer entonces, pero sí que tengo que decir que ya por fin me lo he terminado, no es que sea nada largo ni nada denso. Como ya dije, realmente sí que merece la pena tener en cuenta todo lo que ha pasado antes en Marvel, por lo cual creo que no es un buen punto de partida. Sí que a lo mejor si una vez que te has leído la Civil War y el Frontline, pues sí que a lo mejor merece la pena un poco para ver cómo llega todo esto a desembocar en la Civil War, pero como digo, no creo que sea un buen punto de partida. Sí que me parece interesante, sí que me parece bueno en el sentido de que el guión es bueno, el dibujo es bueno, es un punto de unión entre lo que ha pasado antes y la Civil War, o sea, para que no veas que simplemente hace popping. Mi siguiente lectura del mes fue Amanecer Rojo, del guapo de Pierce. Ah, digo, porque se ríe. Porque el guapo de Pierce. Spears el guapo. A ver, he de decir que esta es una novela que yo la empecé, la dejé, no me gustaba la ambientación, me parecía todo muy crudo, muy desagradable, lo dejé y no sé por qué la volví a coger y no paré, y es que es muy buena.
O sea, es una mezcla entre los Juegos del Hambre con un gore más bien propio de Spartacus, una ambientación que realmente es futurista, pero bebe del Imperio Romano. No sé, es muy bueno, muy intenso, con mucha intriga, con mucha acción, con muchas batallas, pero un dato curioso que son batallas bien explicadas. No de estas batallas que tú las lees y te pierdes, no, están bien explicadas y son muy fuertes y es que no tengo palabras para decirlo porque me gustó un montón. También me he leído Superman, un auténtico héroe británico, y la verdad es que me extraña mucho porque hay mucha gente que le ha dado hostias por todos los lados a este cómic. Es un cómic de muy poquitas páginas, realmente es una especie de what if. En este caso, pues ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera nacido en Reino Unido? No es un cómic bueno, no es un cómic que vaya a pasar a la historia del cómic, no se va a convertir en el cómic favorito de nadie, no va a ser un cómic de culto, pero simplemente merece la pena leerlo por el hecho de decir que lo absurdo que es. Hay que tener en cuenta que los guionistas, uno de ellos es John Cleese, que es de los Monty Python, ¿cómo se llama? Vale. Nick casi decapitado. Entonces realmente no merece la pena tampoco intentar darle un estatus. O sea, es que no lo tiene, quiero decir, no puedes buscar un buen cómic ahí. Entonces por eso, o sea, simplemente creo que la gente busca novelas gráficas de súper renombre y de culto y de no sé qué. Y esto no lo es, o sea, no lo es, entonces no merece la pena buscarlo. Y simplemente creo que es para leerlo un rato, para echarte una risa y ya está. Mucho humor británico, que a lo mejor pues si no lo entiendes igual es un poco raro y tal. Pero la verdad es que a mí me gustó bastante. Mis siguientes lecturas del mes he decidido unirlas en pack porque soy muy pesada. Y es que me volví a releer tanto a Todos los chicos de los que me enamoré como Yes, I Still Love You, que la acaban de traducir al castellano después de 2 años. Bueno, no pasa nada. Realmente no voy a hablar mucho de estas novelas porque es que si no, pues es que siempre hablo de las mismas. Y no, simplemente pues que es lo que digo, es una historia muy dulce, muy típica por otro lado, pero muy agradable de leer, muy de desconexión. Además he de decir que es una buena lectura para empezar a leer en inglés. Si te apetece leer algo en inglés, esto está muy bien. Yo también me he leído los números 8 y 9 de las ediciones de lujo de Fábulas, y voy a aprovechar para meter aquí también la novelilla de Peter y Max. Entonces Bill Willingham, que es el guionista, creó un universo donde todos los personajes de literatura fantástica o que tenían un toque de fantasía, y por fin en los últimos tomos, en los tomos 8 y 9, ya empezamos a ver cómo se acerca la guerra otra vez contra el invasor, y creo que quedan como 3 tomos, me parece, si no me equivoco, 3 o 4 tomos, así que espero que por fin dejen de empezar a perderse por historias secundarias y ya vayan directos un poco más al gran. Y la novela de Peter y Max va un poco en la misma línea, es el mismo universo, pero son personajes más o menos desvinculados. Entonces aquí es donde creo que está el problema, y es el hecho de lo que digo, que a veces se pierden mucho en historias secundarias, y sin embargo la gente que a lo mejor no se ha leído los cómics sí que es capaz de leerlo como algo un poco más al margen. Mi última lectura de estos meses ha sido Yo antes de ti, de Jojo Moyes, una edición que yo me compré por 6 euros porque le ha sacado un nuevo Bucket, cambiándole el título, nadie entiende por qué, con el póster de la película. Y bueno, la verdad es que ha sido una historia típica, un poco típica, porque no deja de ser una historia de amor, que yo tenía miedo de que fuera un Bajo la misma estrella, pero no, o sea, es diferente y además es muy interesante porque te permite conocer todas esas dificultades por las que tiene que pasar una persona inválida, una persona que va en silla de ruedas a la hora tanto de moverse, de viajar, a la hora de comer. En ese aspecto me pareció bastante interesante desde un punto de vista más informativo. Tiene un punto de que engancha al lector, no es la obra de mi vida, pero sí que es una lectura divertida, agradable e interesante. Y yo, para terminar, me he empezado a leer por fin los cómics de grapa de Guardianes de la Galaxia. La verdad es que tampoco, de momento no llevo demasiado, llevo únicamente 9 números, de momento sí que da para hablar un poco de ello, pero no para evaluarlo todo el conjunto. Tengo que decir que sí que hay mucha gente que se ha metido con Brian Michael Bendis por hacer esto, y como digo, hay mucha gente que se ha metido con él porque a lo mejor sí que son historias como mucho más cortitas, mucho más sin tanto trasfondo, a lo mejor un poco más llevaderas, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho simplemente por eso, porque creo que realmente Guardianes de la Galaxia tiene un carácter como mucho más fresco, mucho más, más jeta, mucho más llevadero, y creo que le pega bastante más este rollo de a lo mejor historias más cortitas, un poco más autoconclusivas, aunque sé que sí que luego se van a meter con el tema de las Secret Wars y tal, porque ya lo han empezado a adelantar. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy y por estos 2 meses de lecturas. Nos dejamos por aquí como siempre todo el tema de las redes sociales, blog, Twitter, Facebook, y ya está. Y eso es todo. Adiós.